que, sin mucho más, quiero darle la bienvenida al filósofo, ingeniero, estadista, Valentín Muro. Venga conmigo. ¿Qué tal, ¿Qué Valen? tal? ¡Feliz cumpleaños! Bueno, buenas noches, gracias. Hoy soy un día más viejo que ayer y en total ya sumaría 32 años en este planeta. Y arrancaste mencionando, bueno, superficies de ataques en videojuegos, pero solo como una mención, hoy o ayer a última hora salió la noticia de que atacaron y se metieron en EA Games, en Electronic Arts, que EA aparentemente Sports, the game. se han hecho con parte del código fuente del FIFA 21, así que veremos qué pasará con eso en los próximos días. Es uno de los temas que quiero charlar con Joel porque, bueno, se abre también todo un mundo, ¿no? Digo, más allá de lo que les sucede como empresa, ¿no? De esta extorsión, ¿qué va a pasar cuando se vean los videojuegos? ¿Vamos a ver los verdaderos stats de los jugadores? ¿Vamos a saber si Messi pasa ahí una moneda para que sea mejor jugador del juego? Creo que Bueno, hay una posibilidad ahí más que interesante. Yo no tengo el dato ahora, o sea, no tengo presente qué información se robaron, pero de hecho me parece que tiene más que ver con lo que vamos a hablar nosotros que con lo que van a hablar después en realidad, por ejemplo, cuál es la superficie de ataque de un videojuego en sí, que un poco en realidad es como muchas personas nos metimos en estos temas originalmente, que era cómo demonios puedo craquear el jueguito, y tuvimos como o sea, nos terminamos metiendo en cuestiones, incluso en sitios que quizás podían ser incluso peligrosos en su momento, porque nos interesaba algo mucho más concreto, que era, bueno, hacer andar el jueguito, y sin saber qué significaba un crack, nos metimos ahí y sabías que había que copiar y reemplazar un archivo, por ejemplo, o meterse y cambiar alguna línea o lo que sea. Pero bueno, volviendo a Electronic Arts, es mucho más probable que de hecho haya sucedido algo que en el medio vincula no solo conocimiento específico como de seguridad informática y superficie de ataque o un exploit o lo que sea, sino más bien ingeniería social, que un poco es de lo que hoy vamos a hablar, que tiene que ver con por qué es que las personas caemos en todo tipo de estafas y básicamente nos dejamos seducir en situaciones en donde, por ejemplo, terminamos diciendo nuestras contraseñas y incluso nadie se salva de eso, como incluso personas muy pillas en general pueden caer en una estafa. El otro día me pasó, ¿no? Que me contactaron de la prensa, porque cada tanto yo creo que hay un momento en el calendario donde todos dicen, ¿saben qué? Vamos a hablar de fraude, vamos a hablar de... Y ya, digo, siempre me gusta colaborar, dar un consejo, bueno, usen doble factor, pero lo que me quedaba pensando, digo, ¿por qué en el año 2021 estamos hablando de que alguien recibe un mail con copia a mucha gente, dice, querido Valentín, me estoy por morir, pero tengo millones de dólares para darte y no tengo heredero, así que elegí a ti, a persona que no conozco. Entonces, ¿es un problema tecnológico o los humanos estamos programados para confiar? La confianza es justamente el elemento central de esta cuestión, y es básicamente las cosas más interesantes que tenemos en nuestras vidas difícilmente serían posibles si no confiáramos. Es decir, más allá de lo que nos pueda atraer la idea de, no sé, de estar como lejos de la humanidad y no confiar en nadie, es cierto que si confiamos es mucho más fácil todo. De hecho, si pensamos en cuestiones como el comercio, sin ir más lejos, o el dinero, confiamos, por ejemplo, en la institución que le da respaldo a esa moneda, que en última instancia es solo un papelito, pero bueno, confiamos en toda una serie de cuestiones en el medio. Y entonces sería muy difícil pensar bueno, cómo podríamos sostener todo esto si fuéramos como directamente desconfiados. Y hay también una anécdota de la historia, como de cosas de la historia de la informática, pero
no creo que recuerdes este detalle, pero en Windows 95 no se podía poner el nombre de archivo que fuera solo con, o sea, C-O-N. Claro. Y había teorías en ese momento de por qué era un nombre reservado, pero una apuntaba justamente a que con en inglés es como se le llama a las estafas, y de hecho a un estafador o a un impostor se le llama con man. Y esa idea justamente viene de confianza, básicamente es un hombre de confianza. Y la historia, muy divertida, y tiene que ver con cómo le llamaron por primera vez en un diario en Nueva York en 1849, o sea, hace 170 años, a un tipo que justamente se paraba en una esquina, muy bien vestido, como empilchado y demás, Facha. y decía, mirá, tengo un problema, pero dejé mi reloj en reparación y necesito ir a un lugar y necesito un reloj. ¿Vos me prestarías el tuyo y yo mañana te lo devuelvo? Y el tipo así se robó no sé cuántos relojes y en los medios, en los diarios de la época, lo llamaron como un hombre de confianza, alguien que se presentaba de una manera como muy bien y la gente le entregaba sus relojes directamente y el tipo se los afanaba. Que, si lo pensás un poco, es una de las mejores películas argentinas, que de hecho es Nueve Reinas, en donde vemos eso constantemente. Alguien que se presenta de manera muy decente y dice como, no, bueno, me darías tal cosa. Y lo peor es que las personas sistemáticamente lo hacemos y confiamos en un montón de situaciones. El otro día estaba escuchando una charla de, ahora no me sale el nombre, Abigail, ¿cómo es? Philip Abigail, el del Catch Me If You Can. Sí, no, Abagnale, es Abagnale. Frank. Que bueno, después hablamos de eso, pero sí, hay un par de cosas con su historia, pero dale. Pero, a ver, a mí me encanta como leer o escuchar la historia de primera mano, ¿no? Porque obviamente las cosas se van deformando con el tiempo, entonces aparece como un gran estafador, ¿no? O un gran artesano de algunas cosas, y la realidad que él te cuenta al principio de por qué empieza a volar y cómo hace su credencial de piloto, y es una pequeña ingeniería inversa de el funcionamiento corporativo en Panam y también de las necesidades de negocio de ir a buscar a estas empresas que imprimían los certificados y le dice, che, soy de Panam, necesitamos hacer unas cartas. Ah, sí, yo soy proveedor, tengo las impresoras. Ah, sí, ¿me puedes dar una prueba? Sí. Bueno, hace una con mi foto. Entonces se hace un certificado pero a nivel tecnológico era fortuito, ¿no? Y entonces yo creo que la parte más interesante de todo esto es cómo esto sucede hace un montón, lo de las estafas, cómo tenemos una suposición de que el estafador tiene una infraestructura tecnológica, capaz solo se está animando a ponerse en el lugar correcto, con el tiempo correcto, con el incentivo correcto. Y es un poco eso, violar la confianza. Y también es que el problema de muchas de estas situaciones, incluso si lo pensamos como desde como otro lugar, como por ejemplo consultores de cómo asesorar a una organización para que se proteja mejor de este tipo de cosas, la dificultad está también en poder sostener de manera consistente en el tiempo ciertas precauciones. Entonces, básicamente vos tenés un proceso, por ejemplo, que lo haces 3 veces por semana y nunca pasa nada. Entonces, no, si vos seguís el protocolo de seguridad en todas las instancias, bueno, es muy difícil que suceda algo, pero por otro lado es como, ya nos conocemos, si tal me pide algo, no necesito que me muestre todas las cosas, porque bueno, entonces ahí, como en esas rendijas, es donde confiamos de más. Y hay una anécdota que, si no me equivoco, está en el libro Ghost in the Wires de Kevin Mitnick, que igual, si no es de él, no hay problema porque es una anécdota que se repite varias veces con varias personas. Pero es básicamente la anécdota de la persona que se hace pasar por soporte en la empresa y le dice, che, estamos teniendo un problema con no sé qué cosa. Y va a buscar en los manuales. Un tema con las contraseñas. ¿Tu contraseña es tal? No. ¿Tu contraseña es tal? No. ¿Tu contraseña es tal? No. Bueno, no sé, ¿me dirías tu contraseña? Sí, claro. Listo. Bueno, muchas gracias.
Y lo mismo con este tipo de cosas, como otra de las anécdotas del libro tiene que ver con pasar con una tarjeta en una oficina. Y básicamente es observar que, aunque cada uno tiene su tarjeta de seguridad, pasa uno, deja abierta la puerta y pasan todos. Que de hecho, por ejemplo, en las oficinas de Google en Estados Unidos me acuerdo que había una regla importante de todos pasan con su tarjeta, pero de a uno, y nadie lo respeta. Y en eso, el de seguridad miraba y con que tuvieras colgada la tarjetita azul, ya está, ni la miraba. Entonces se hicieron una tarjeta azul vacía y el de seguridad lo dejaba pasar. Entonces con eso también está esto de por qué confiamos en los correos del banco cuando, no sé, son todos iguales y de repente uno no era verdadero y es como porque justo ese día es el que podía haber un ataque. Y en eso es bastante difícil cómo es que lo resolves, porque es también mucha demanda pedirle a alguien que desconfíe en todas las instancias. A ver, me parece que hay como una situación, para generar un fraude, creo que primero hay que generar una incomodidad, ¿no? También el miedo a preguntar, ¿no? Yo, a veces cuando hacíamos trabajos de Red Team, ¿no? Que es esta tarea de utilizar más de que los recursos tecnológicos para entender la seguridad de una organización, entonces a veces involucraba ir a la organización y hacerse pasar por X, y en mi experiencia era ser fumador, ¿no? Además de que te mata, es una muy buena manera de entrar a cualquier edificio. ¿Por qué? Porque viste que los fumadores tienen esta idea, y yo era fumado antes, ¿no? Entonces, te podés hacer amigo de cualquier persona, siempre y cuando estés fumando, tipo, hola, vos que te estás muriendo conmigo, vení. Vamos a fumar un pucho y vamos a compartir este ritual. Y te digo, en más de una organización en las cuales trabajé, hay una confianza por defecto de compartir ese espacio, ¿no? Decía, vos estás del quinto, sí, no, estoy en el sexto, estoy en soporte. Pero también es porque tenemos como ciertas ideas de decencia que generalmente, de hecho, funcionan. Lo importante de esto, de no demonizar la confianza, es que para la mayoría de los casos, confiar, de hecho, nos ahorra tiempo, nos ayuda en un montón de situaciones, o incluso, digamos, genera camaradería y demás. Ese justamente es el riesgo. Ahora, nuevamente, por lo general perdemos mucho más si desconfiamos en todas las situaciones que incluso que si alguna vez como eso nos vuelve vulnerables. Y en esto, justamente lo de los fumadores o ese tipo de situaciones es porque en realidad no se nos ocurre que alguien haría una cosa así también. Claro. Como alguien sería pasar por un fumador, como no tiene sentido. Es mucho más probable que sea un fumador más con quien puedo charlar. Y te hago una pregunta. ¿Vos no sentís que puede que sea una cuestión cultural de región? Yo creo que te doy el mejor ejemplo. Vas como argentino, vas a algún otro país, ¿no? Y ves cosas que decís, esto es una locura, no sé. Vas a Helsinki y tienen a los hijos, viste, estacionados en la calle mientras la gente toma birra y nada, están los hijos en la calle o la bicicleta sin candado o hay una idea de donde la confianza prevalece y capaz en nuestro país, lamentablemente, empezamos desconfiando, ¿no? O capaz es una cuestión más de las grandes ciudades o de algunas ciudades particulares, pero ¿no sentís que en otros países es más fácil hacer fraude que en otros? Sí, y ahí también obviamente hay una cuestión sistémica y nuevamente de beneficios, que en esto, por ejemplo, una de las maneras más interesantes de estudiarlo es desde la biología y el comportamiento animal, que hay muchas especies animales que evolutivamente llegaron al punto donde se aprovechan de ciertas situaciones y de la confianza. Entonces, por ejemplo, no sé, lagartijas que ponen huevos iguales a los de ciertos pájaros para que los pájaros les críen los huevos y las lagartijas se puedan ir a seguir haciendo la suya y demás. Bueno, en eso lo que pasa es que básicamente cuando vos tenés un sistema que es como altruista o es de confianza, alcanza con una persona que viole la confianza para que se rompa el sistema. Es decir, en Japón la gente deja el teléfono para marcar que la mesa está ocupada, alcanza con que uno venga con una bolsa y levante todos los teléfonos y se vaya para que el sistema se rompa. Ahí lo que encontrás es que generalmente
tenés menos incentivo para eso que para otra cuestión. Entonces, el asunto es, ¿cuáles son los incentivos que tiene, por ejemplo, nuestra propia sociedad o nuestra cultura respecto de confiar o de no confiar? Y en eso es como, bueno, tenés que lograr que haya mayor incentivo para no robarte los teléfonos y hacer otras cosas, y de hecho vos mismo poder dejar tu teléfono apoyado, que lo que podrías ganar de robarte esas cosas o lo que sea. Pero sí, es absolutamente cultural, y de hecho lo interesante de esta cuestión del momento en donde aparecen estas primeras estafas, como nuevamente mitad del siglo XIX, es el momento en donde también empieza a madurar esto que te contaba antes de los sistemas bancarios. Porque pensar que en una situación en donde la comunicación era toda por tierra y todo tardaba mucho, vos tenías que confiar que el chaboncito que venía con un papel que decía, no sé, tal cantidad de dólares o lo que sea, tiene algún valor. Hubo un momento, o sea, durante cierto tiempo en Estados Unidos el respaldo del dinero lo daban los propios bancos, y venía alguien de otra ciudad que vos ni conocés y vos tenías que confiar que era real lo que te estaba diciendo para darle, por ejemplo, un terreno. Y sin embargo así se construyó un país. A ver, yo lo que más digo, entiendo las debilidades, y lo que me pregunto en un futuro, ¿no? Es ¿por qué la gente cae? ¿No? O por qué es difícil que la concientización nunca funcione. Hace un tiempo escuché en una entrevista que hablaba de una cuestión muy primaria, ¿no? De cómo se cazan a algunos monos, ¿no? Que a los monos se pone una caja, y dentro de la caja creo que hay sal, tipo unos bloques de sal, y los monos buscan una cuestión en un lugar muy particular de África. Entonces meten la mano, agarran este bloque de sal, pero la mano entra, pero la mano con algo no sale. Entonces, como no sueltan, los atrapan, pero en ningún momento los lastiman, en ningún momento están forzados. Y yo creo que las estafas funcionan parecido, que es, yo creo que las víctimas, hay un momento que saben que están atrapadas, pero están con el brazo tan metido adentro que soltar es hacer una acción consciente de que alguien les ganó este ajedrez mental y que están siendo víctimas. Entonces, prefieren seguirla y no ser víctimas y esperar que sea verdad, y cada vez cavan más profundo, o en este caso el mono lo atrapan por no soltar el pedazo de sal. Está perfectamente estudiado todo lo que vos estás diciendo, y de hecho están las etapas de la estafa, y primero está, por ejemplo, el identificar una víctima. Pensemos nuevamente en Nueve Reinas, tocar timbres, y te dicen como, ¿quién es? ¿Quién es? Gente desconfía, y de repente alguien que dice como, ah, sos vos, listo. Entonces, primero identificar la víctima. Después tenés el gancho, como nuevamente el cuentito, como hola tía y demás. Después tenés cuando la otra persona ya empieza a colaborar. Entonces, de repente, la otra persona, por ejemplo, ya nos dio cierto dinero porque confió en que somos quien decimos. Ahí, ya en realidad, la estafa la estamos haciendo quienes estafamos y a quienes estafamos. Y después, por ejemplo, sucede algo muy interesante: cuanto más se compromete la persona con la estafa, empieza a colaborar más. Por ejemplo, si le pedimos que haga alguna cuestión más. Y no solo eso, sino que algo que es terrible es que muy, pero muy por lejos, la vasta mayoría de las estafas nunca son denunciadas, incluso si se pierde mucho dinero. ¿Por qué? Porque nadie quiere reconocer que es un gil. Entonces, técnicamente sabemos que hay muchas más estafas de las que son realmente denunciadas, porque las personas no quieren decir, sí, le di $20,000 a alguien que me dijo que tenía una herencia o lo que sea. Y en esa última etapa de las estafas, algo que se da regularmente es esto, justamente de incluso colaborar con el estafador sin reconocer del todo que es un estafador, para conseguir otras víctimas o para profundizar la estafa, porque vos ya estás metido, entonces le ayudás en un paso más. Bueno, pero es tal cual. Y es por esto de que, digamos, queremos creer en lo que está sucediendo y no queremos reconocer que
nada, que no nos dimos cuenta. Es que me parece que gracias a eso, digo, gracias a todas las víctimas que no hablan, se puede mínimamente hacer que ciertos esquemas funcionen. Hoy en un grupo de WhatsApp familiar me llegan estas cosas, ¿no? Y a ver, te quiero leer porque la verdad que... déjame que busque, ¿viste? Hoy WhatsApp es medio la muerte, ¿no? Pero la verdad es que yo cuando veo esto me pone mal, porque yo sé que hay gente que la está pasando muy mal con estas cosas. Entonces, ¿dónde tengo este equipo? A ver. Bueno, en el medio de estas cuestiones también está la cuestión fundamental del relato. ¿Cuál es el relato que nos están contando y cuál es la sofisticación de eso? En donde muchas veces, algo que es muy interesante, es que cuando nos vienen a estafar, nosotros completamos el relato. Y yo justo estaba investigando este tema hace ya varios meses, cuando en un momento alguien me para en la calle y me dice, ¿tenés plata para la SUBE? Para tal cosa. Y le digo, porque fui a lo de mi prima, tipo, todo un relato re complejo. Y yo, sabiendo todo esto, pensándolo, en un momento le dije como, sí, claro, por tal cosa. Nosotros mismos le completamos la historia a la otra persona y de esa manera la persona también nos saca información. Nuevamente, el cuento del tío. Y entonces, en eso somos cómplices somos colaboradores de nuestra propia estafa. Te voy a hacer una pregunta. ¿Has sido víctima de estafa? ¿De algún engaño? De lo que sea, ¿eh? Yo se me ocurren 2 engaños Estoy pensando. Que lo peor de todo es que muy probablemente sí, pero que yo sepa y que lo tenga como bien presente, ahora no se me ocurre. Sí, igual tengo como una debilidad por el phishing, en el sentido de que cuando veo un phishing me tengo que meter a ver cómo lo hicieron. Como que si recibo un mail, digamos, la recomendación prudente es como borrarlo y no tengas nada que ver. Y acá, tipo, bueno, me armo tipo un sandbox y me pongo ahí a ver, bueno, con qué estamos lidiando, cómo armaron esto, cómo lo están enviando, qué servidor de correo están usando para enviarme este correo. Bueno, me encanta ver cómo se arman las campañas de phishing. Es hermoso y yo creo que me ha tocado por cuestiones laborales ver un poco más allá de qué hay del otro lado del phishing. Es decir, cómo labura la infra, cómo... Y la verdad, sí, uno asume, ¿no? Y como gente dice, bueno, esto es un grupo de gente joven que hace esto, que copió y pegó, pero de pronto vos ves atrás y tienen un CRM, tratan a todas las cosas como un lead. Me pasó de ver un esquema de fraudes telefónicos, de engaños para gente que les roban el celular. Entonces se hacen pasar por Apple. Hemos detectado su dispositivo en el iCloud. Por favor, envíenos su segundo código factor. Y los chabones tenían grabados mensajes de voz, tenían todo un esquema medio de call center. Entonces vendían créditos. Entonces tenías como un equipo que te pungueaba. Entonces te pungueaba el celu y tenías el celu bloqueado, al menos de los iPhone. Y después tenían todo un esquema de phishing as a service. OJ, a vos, Galería Calle Pueyrredón, OJ, te estoy hablando a vos. Y entonces era increíble. Es decir, a veces uno piensa que con FrontPage hay gente que chorea. Y hay gente que chorea con FrontPage, pero además está organizada y son un montón de personas haciendo un montón de guita con eso. Es que, por otro lado, es que si lo pensás realmente y esto que nos abre al próximo tema del que podemos hablar, pero que es como inteligencia criminal, pero heavy metal, si lo pensás, este tipo de cosas solo escalan en masividad, o sea, solamente son escalables si podés mantener cierta masividad. Entonces, en eso tenés que ser muy ordenado, porque básicamente si empezás a tomar nota en cuadernos, eventualmente te das cuenta de que no te alcanza y que tenés que tener muy buen registro de con quién estás lidiando y demás, porque obviamente, si vos apuntás todos tus cañones a una sola persona y no la engañás, perdiste un montón de recursos. Entonces te conviene llevar un montón de ataques en paralelo y ahí también es donde
tenés que incorporar, como vos decías, infra, y tenés que incorporar inteligencia, tenés que incorporar incluso analítica, incluso te diría, me gustaría una reunión tipo post-mortem, bueno, a ver, ¿qué sucedió con esta campaña? ¿Cómo podemos maximizar la cantidad de víctimas? Si alguien tiene un aumento, si hay alguien tiene como, bueno, te declaramos ahora, te nombramos director. Los BEC. ¿Alguna vez leíste sobre los BEC? Que son los Business Email Compromise, no sé, es una terminología falopa que le dicen. Pero básicamente, ¿qué consiste? Hola, yo soy Pedro, soy el CEO de esta compañía y demando que se me mande $150,000 en este momento porque estoy viajando y voy a hacer un acuerdo con el princesado de Luxemburgo. Y entonces también creo que todos los mecanismos, por más que inventemos, apuntan a explotar nuestra humanidad, nuestra confianza, nuestras ganas de confiar, ¿no? Viste que la gente cuando te pregunta, che, ¿y vos tenés, no sé, TikTok? Digo, no, yo protejo mi privacidad. Y queda como uno como un loco, pero al mismo tiempo también vemos el otro lado, ¿no? Que es personas normales que caen en estafas muy primarias, ¿no? De tráfico, de phishing, Entonces mi pregunta es, ¿vos cómo ves este futuro? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Vamos a seguir cayendo y lo único que va a cambiar es el medio y la excusa? Cambia la sofisticación, pero básicamente tenemos como este principio que nuevamente lo podemos estudiar bastante bien como desde el comportamiento animal, que tiene que ver con que necesitamos confiar. Y siempre que hay un esquema de confianza, necesariamente hay una superficie de ataque, y en eso no puedes tener una cosa sin la otra. Si tenés confianza, tenés un modo de violar esa confianza. Y nuevamente, perderíamos mucho más si fuéramos absolutamente desconfiados, porque siempre en algún punto tenés que decir, bueno, no, hasta acá llego. Confío, por ejemplo, en que la arquitectura de mi procesador es segura, por ejemplo, digamos, que en sistemas críticos como los sistemas de elecciones y demás. Entonces siempre hay que confiar, o siempre tenemos que confiar. En eso siempre va a haber una manera, y en realidad es como lo hablamos muchas veces, se va moviendo, pero sin embargo, si vos te fijás, la naturaleza de gran parte de ataques de este tipo son iguales que hace 200 años. Y solo como última anécdota para cerrar, hay un libro, un cuento muy breve, muy lindo de Melville, el autor de Moby Dick, que se llama The Confidence Man, justamente, que es, básicamente, te cuenta un viaje largo flotando en un río, y un tipo que agarra y estafa a todos los que están en el barco, y en cada uno toma un personaje distinto. Entonces, en uno se hace pasar como, no sé, por alguien de la nobleza de no sé dónde, en otro se hace pasar por un artista, en otro, bueno, y cada uno va explotando como lo que el otro quiere escuchar o lo que está buscando, y uno por uno va estafando a todas las personas en el barco. Me quedo mucho con lo último que me decís, que es, al fin de cuentas, escuchamos lo que queremos escuchar o lo que necesitamos escuchar para construir esta confianza, para aceptar ciertos acuerdos tácitos de una conversación desde el fumador, ¿no? Uno, al fin de cuentas, siempre creo que se proyecta a sí mismo en las personas con las que contacta, y de ahí viene el buen actuar, ¿no? Es decir, yo siempre lo que veo en general en las estafas es esta idea de urgencia, ¿no? Esta idea donde es ahora o nunca. O completás la información o perdés tu vida. Y me parece que apuntan a esa cuestión. O no querés ser el boludo que se quedó afuera de invertir en Fear of missing out. Bitcoin. Sí. Y bueno, en eso, de vuelta, una fichina los en Bitcoin 20 no está minutos mal. de Nueve Reinas, la persona que atiende del otro lado del timbre cree y confía también porque le encantaría que fuera su sobrino o su nieto quien está del otro lado. Entonces, depositamos como nuestro deseo y nuestras ansiedades. Y en eso, no sé, nos encantaría que nos escriban para decirnos que tenemos una herencia millonaria. Entonces, creemos porque queremos también eso que podríamos obtener. Bueno, seamos millonarios por mail. Para cerrar, tenemos un pedacito de Nueve Reinas que me parece que representa esto. Valen
feliz cumple, gracias por sumarte. Lo pueden seguir a Valen en @Valencine en todas sus redes sociales. Y nada, tiene podcast, escribe los domingos, es un crack y tenemos el honor de que siempre venga a charlar en esto que es un poco el late. Y porfa, traten de estafarme con phishing a mi mail, que me encanta. Quiero ver todo. Estafame que me gusta, me encanta. El nuevo capítulo de los sábados con Valentín Muro. Nada, gracias Valen, muy feliz cumple. Puede que Pájaro te haga llegar un regalito en tu cumpleaños, así que puede que te llegue un EcoSwag ahí para que tengas en tu casa, ahora que salís de la cama al living, vas a tener ahí un Solo regalito. me tomó 18 años llegar a eso, pero está bien. Ahí vamos. Baby steps. Valen, nos vemos.